Muchísimas gracias, distinguidos compatriotas, por acompañarme. Muchas gracias, Fernando. A la distancia te estamos observando luces de buen aspecto y me encanta que estés con nosotros en una mañana de intensa expectativa. ¿Qué pide General Wagner? ¿Qué pide usted a las personas que tienen responsabilidad respecto a mis compañeros periodistas? Tienen responsabilidad en mantenerles en lo que cualquier ser humano tiene que respetar: el derecho a la misión que nos ha encomendado la sociedad a través del respeto a las personas. ¿Y cuál es su hipótesis respecto a la categoría del colectivo militar estratégico combinado con una práctica delincuencial clarísima que estamos descubriendo en diferentes frentes? Este medio de comunicación alertó a las Fuerzas Armadas y a las divisiones de inteligencia reiteradamente cuando teníamos la oportunidad de conversar con distinguidos militares en servicio pasivo y activo, y también con expertos como Fernando Carrión, académico que nos está escuchando a través de un Skype, de una metodología de comunicación con imagen, y que ustedes pueden en este momento comenzar a advertirle en la pantalla chica, en Democracia Televisión. Yo les pregunto a todos, ¿qué conocen ustedes? ¿Qué suponen ustedes? ¿Qué característica tiene este drama que ha comenzado a vivir por también motivaciones negligentes, causas negligentes de algunas divisiones que debían, y algunos ministerios que creo yo debían mantener una actitud más dedicada, profundizada, especialmente dejándose guiar de las señales que nosotros estamos investigando a través de las instancias humanas y técnicas con las que seguramente venía actuando la inteligencia perteneciente a las Fuerzas Armadas, o sea, inteligencia de carácter militar. General, usted comenzaría este programa diciéndonos lo que usted supone está ocurriendo en esta coyuntura, especialmente en el norte de Esmeraldas. Buenos días, Gonzalo. Buenos días a la ciudadanía y a todos los contertulios. Sí, efectivamente, habíamos anticipado lo que nos podría pasar con una especie de México, de traer de México hacia el Ecuador lo que está pasando. Mexicanización del problema del narcotráfico, que es un delito ilegal, es un negocio. Ajá. En donde hay una oferta y una demanda. ¿Por qué se refiere a México? Porque si analizamos cuántos periodistas han sido secuestrados, y ojalá no suceda en este caso, en México, porque les comenzaron a atacar a los carteles de la droga mexicanos, y el delincuente que no quiere que de una u otra manera lo descubran o lo pongan en la vía pública para que todo el mundo pueda actuar sobre él, trata de intimidar a los medios periodísticos. Y eso creo que nos está pasando ahora en el norte de Bataje, porque hay 3 periodistas que, buscando la información, que de una u otra forma irresponsablemente no fueron custodiados. Porque no es cuestión de que el ministro Navas venga y diga, les advertimos. Hay un estado de excepción y también hay una restricción de las garantías de los ciudadanos. Y lo mínimo que les deberían haber dicho es, claro, aquí está el problema. Ahí viene el problema de que realmente si la SENAIN sabe y conoce qué realmente está sucediendo en el área. Porque si no conocen con la información procesada a inteligencia qué es lo que está sucediendo, es que le dicen, bueno, les anticipamos que puede pasar algo, pero vayan nomás hasta la línea de Bataje. Y, oh sorpresa, hoy nuestros queridos periodistas con los quienes nos solidarizamos están secuestrados. Por eso que pedimos a estos delincuentes que
también por la información que se tiene, están actuando desde Colombia, que preserven la vida de los derechos humanos de los periodistas, que lo que están haciendo es informar a la nación, informar a la ciudadanía de cuál es el grave problema en el que estamos. Pero deberían haberle puesto fuera de la advertencia, oiga, está sucediendo esto, aquí está la guardia suficiente para que ustedes puedan realizar su trabajo. No nos olvidemos que la Constitución dice que el Estado ecuatoriano, es decir, todas sus autoridades, deben garantizar la seguridad de las personas, debe garantizar el libre tránsito, deben algunas garantías que están, que las cuales se las debe conjugar. No podemos aceptar simplemente que les anticipamos y ellos se fueron. Entonces quiere decir que no conocían que les iba a pasar. Y hoy, si no estoy mal, en la noche de ayer decía, ahora sí no les vamos a dejar pasar. Esperamos que suceda para poder tomar las acciones. Estamos desde el 28 de enero en el área. Hay un estado de excepción y si conociéramos realmente el problema que está sucediendo en este negocio ilícito, porque es un negocio, porque a veces alguien dice el narcotráfico, pero es un negocio, hay oferta, hay demanda. ¿Quiénes son los que están demandando? Estos demandando posiblemente el mismo, el guerrillero que está ahorita en las conversaciones de paz aquí en el Ecuador, dice que están los carteles mexicanos. Esa es la táctica que utilizan allá en México. Pero esos carteles, académico Sebastián Mantilla, nosotros colegimos de que lo que están buscando preservar o garantizar es un corredor de droga, ¿no es cierto?, para embarcar en playas seguramente ecuatorianas o colombiano-ecuatorianas o ecuatoriano-colombianas, tienen muy bien trazado rutas para enviar al exterior la droga. Entonces, un corredor de droga, nuestra provincia, y se han aficionado naturalmente de este escenario entre San Lorenzo Mataje, en territorio ecuatoriano, y la parte sur de Sucumbíos especialmente. Allí cree la academia que hemos cometido algunos errores de descuido y de una ausencia de una inteligencia más provista de recursos y más activa, si cabe el término, en la indagación de lo que venía ocurriendo. Lo propio ocurre entre Carchi y Esmeraldas. Es otro corredor que todavía no está lo suficientemente investigado. Y mis pinitos en el radioperiodismo, muy muchacho, aludía yo a Palma Real. Palma Real pertenece a la provincia de Imbabura y colinda con Esmeraldas. Es una zona muy de la zona de Inta que tenemos en mi ciudad, en mi querida Otavalo, es penetrando la zona de Inta al final, con la provincia de complicándose. Digamos ya complicadas. Con los temas de narcotráfico. Yo, para hacer un análisis, digamos, breve, pero también hasta cierto punto profundo de las circunstancias que está viviendo el país, yo le diría que es un poco, se debe a dos factores. El primero es el proceso de paz en Colombia, el postconflicto colombiano, que ha hecho de que con la desmovilización, por ejemplo, de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, de las FARC, ciertos integrantes que no plegaron al proceso de paz comiencen a formar, y que antes manejaban el negocio de la droga, aclaro, ¿no? Que antes manejaban el negocio de la droga, estén formando unos carteles o grupos, digamos, vinculados con el narcotráfico, y que justamente estén vinculados también con ciertos carteles de la droga mexicanos, porque prácticamente, si usted ve, buena parte de la droga que sale de Colombia, sale a través de Colombia, pero sale también a través de Ecuador. Y hay unas vías de salida que generalmente son a través de la frontera norte y que van a través de Esmeraldas o van hasta Manta, van hasta Guayaquil, y desde ahí sale la droga al exterior. Entonces yo le diría que esos grupos armados que tienen formación militar, que ya conocían un poco del negocio, igualmente el transporte hasta ciertas zonas. Entonces, ¿son insurgentes de las dos nacionalidades? Son insurgentes colombianos preferentemente, pero que tienen también igualmente aliados y gente que también ya ha sido reclutada en Ecuador. ¿Quién les paga?
el negocio mismo de la droga. El negocio mismo de la droga es lo que financia. Entonces, yo lo que le diría a Gonzalo, un poco lo que está pasando ahorita en la frontera norte, que yo le diría es una evolución de los escenarios de seguridad. El Ecuador vive ahora un nuevo escenario, un nuevo momento, una nueva etapa, distinta a las anteriores. Que no nos advirtió a tiempo inteligencia, Y no no solo, quiero decir militar, pero inteligencia estatal. no solo eso, Gonzalo, no solamente que no nos avisó inteligencia estatal, sino que yo diría que además del un factor, que es la evolución del proceso de paz colombiano, el proceso, digamos, de violencia que hay en Colombia, el otro factor que un poco incide para que las cosas pasen, lo que están pasando ahora, es lo que se ha hecho o se ha dejado de hacer de parte del Estado. Vea usted, en los 10 últimos años de gobierno, no ha habido, digamos, una actualización del libro blanco. A más del libro blanco, no se ha desarrollado, por ejemplo, y no se ha hecho un levantamiento de las principales amenazas, una actualización de las amenazas de la seguridad que tiene el país. Y en función, por ejemplo, de la actualización de los escenarios, por ejemplo, de seguridad, usted tiene que actualizar el libro blanco y tiene que trazar una estrategia. Y junto a una estrategia que es básicamente cómo usted va a actuar. Digamos, trabajar conjuntamente con policía y Fuerzas Armadas para combatir estas amenazas. Y creo que si usted ve en esos 10 años, lo que se hizo es debilitar las Fuerzas Armadas, debilitar a la policía, debilitar los sistemas de inteligencia. La inteligencia que funcionaba a través del SENAI fue solamente en función de temas políticos, pero no temas de seguridad. ¿Y qué objetivos ideológicos cumple una destrucción, digamos, de los estamentos tanto de inteligencia como de organización militar? O sea, yo creo, Gonzalo, que por una, digamos, sesgo ideológico, por no comprender a las Fuerzas Armadas. Entonces, prácticamente lo que está pasando en la frontera es lo que se dejó de hacer por 10 años de parte del Estado. Eso un poco es lo que explica lo que está pasando en la frontera norte. ¿Usted cómo ve la circunstancia, Fernando? El otro académico que nos responde desde la provincia de Manabí. Allí se encuentra nuestro compañero al que siempre molestamos con una interpretación de las cosas más significativas de seguridad, puesto que es un experto en esa materia, al igual que Sebastián. Así es que mi cordial bienvenida, Fernando. ¿Qué piensas de todo lo que está ocurriendo en este momento? ¿Es consecuencia de qué abandonos? ¿Fernando? Bueno, muchísimas gracias, Gonzalo. Un saludo cordial al general Bravo, a Sebastián Mantilla. Bueno, estoy tan preocupado como está el país, porque el día de ayer se cumplieron exactamente 2 meses del primer atentado que se produjo en San Lorenzo con un coche bomba. Desde aquella fecha para acá, estos 2 meses y día, ya tenemos 5 atentados y lo más grave de esto, que no hay claridad de cuál es realmente la motivación de estos atentados y cuáles son los grupos que podrían estar atrás de esto. Si no se tiene eso, pues las políticas para contrarrestarlo se hace muy difícil. Inicialmente el gobierno lo que nos dijo fue que había sido retaliaciones frente a la buena política que el gobierno había tenido en temas de política antinarcóticos. De los datos que yo he visto, más bien desde el año 2016 para acá, hay una tendencia a la baja en términos de interdicción de drogas en el país. Luego de eso vino el fiscal Martínez de Colombia a una reunión en Quito y le planteó al país 2 cosas. Uno, que las FARC tienen 15 millones de dólares invertidos en nuestro país, y aparece esta persona alias Guacho, que sería de origen ecuatoriano, con lo cual nos estaba diciendo el problema es de ustedes y el problema es de las FARC. Luego de eso salió una tercera versión diciendo que era básicamente el cartel de Sinaloa el que había producido todo eso, y ahí estamos. Ahora, ¿cuál es la impresión que yo tengo de estas 3 posiciones erráticas de parte del gobierno? Es que la primera no corresponde porque las políticas de retaliación del narcotráfico no se hace sobre la base de sus propias estructuras. En otras palabras, ¿qué sentido tiene cerrar
un circuito, cerrar un corredor, cerrar una ruta que a ellos les beneficia. Este rato está cerrada prácticamente toda la provincia de Esmeraldas para el tránsito de la droga. ¿Cuál es el principal perjudicado? Pues estos grupos, de tal manera que me da la impresión que eso no es así. Si la idea que se planteó de que era el cartel de Sinaloa está en 51 países del mundo, entre esos está el Ecuador, y el cartel de Sinaloa no está localizado en la frontera, porque eso funcionan básicamente los grupos colombianos asociados a los grupos ecuatorianos para el traslado de la droga, tanto de importación, que sería en este caso de Colombia hacia Ecuador, como de exportación, básicamente por los puertos marítimos hacia, incluso puede ser Galápagos, Centroamérica, México y luego los Estados Unidos. En el caso del Ecuador, por ejemplo, en estos últimos 8 años se han detectado la presencia de 17 aeronaves, avionetas, que son capaces de llevar alrededor de 4 o 5 toneladas de droga cada una de ellas, y no fueron justamente en las zonas de frontera, sino más bien en zonas centrales del país. De tal manera que yo creo que el caso del cartel de Sinaloa no tiene mucho sentido. Y luego viene lo de Huacho y las FARC. Y aquí la impresión que me da es que el Ecuador, y básicamente la opinión pública ecuatoriana, lo que ha hecho es eco a las tesis uribistas de que hoy día el conflicto es mucho más complicado en el Ecuador, producto de que el 10% de las FARC que no plegaron a la paz están generando estos problemas. Aquí simplemente una cuestión de matemática. ¿Qué es más complicado, el 90% o el 10%? En las últimas elecciones en Colombia que se produjeron hace poco tiempo, hubo simplemente presencia de violencia en 6 municipios. Cuando le eligieron al presidente Santos hace 4 años, hubo presencia militar en 302 municipios, lo cual muestra que la paz ha sido más bien beneficiosa. Si uno compara, por ejemplo, el tema de secuestros, en el Ecuador prácticamente desapareció el secuestro. En Colombia también hubo una baja considerable. El tema de los homicidios en el Ecuador ha habido una caída muy importante, como también lo ha sido en el caso colombiano. De tal manera que esa tesis de que el conflicto colombiano a través de estos grupos irregulares que no han plegado a la paz es más complicado que la época de la guerra, pues yo dudo muchísimo, y eso me da la impresión que se explica principalmente por las elecciones que está viviendo este rato Colombia. No hay que olvidarse que el próximo mes de mayo, el 27 de mayo, se elige presidente de la República, y la gran tesis que existe en Colombia respecto de las elecciones es el tema de la paz. En otras palabras, Gonzalo y amigos, a mí sí me preocupa mucho que este lapso de 2 meses el Ecuador no tenga un control de esa zona, y que el Ecuador haya tenido 5 atentados terroristas que no se tiene una explicación clara respecto de dónde vienen y cuáles son las motivaciones. Vamos a mejorar la señal de retorno de tu parte, pero hemos entendido con nuestros invitados en el estudio y con nuestra inmensa audiencia audiovisual, hemos entendido los puntos de vista muy importantes que tú acabas de elaborar. Ahora yo le pido al señor Coronel Cobo, con toda su experiencia, que tenga la gentileza de darnos una opinión global de lo que supone está aconteciendo. No supone, sino casi está seguro de lo que ha ocurrido, porque este episodio es una reedición de algo que ya venía ocurriendo en otras ocasiones. ¿Qué podríamos alegar de este asunto? Señor Coronel Cobo, no hemos podido contar con su generosa contribución, por cuanto usted está cumpliendo actividades en la capital de Colombia de representación diplomática de nuestro país. Pero usted, ¿cómo ve, usted que está conectado con la realidad de esta materia entre Ecuador y Colombia, Colombia y Ecuador? ¿Qué ha leído en la prensa bogotana? ¿Cuáles son las hipótesis que se manejan por allá? Una vez que terminó, digamos, el plan de paz del presidente Santos,
él cree que toda su territorialidad está prácticamente en manos de la institucionalidad democrática ecuatoriana, y eso no ha ocurrido para nada de esta manera. Sumado a nuestro descuido negligente en Ecuador, en términos de investigar lo que estaba ocurriendo en esa territorialidad que le llaman corredor de droga, uno de los tantos que desde el Putumayo hasta Mataje están funcionando, digamos. Usted tiene la palabra con gesto militar, díganos la plena. Buenos días, muchas gracias, licenciado, siempre por acoger nuestras opiniones en un ambiente democrático. ¿Usted no sigue en Bogotá si es tan amable? Siempre estoy pendiente de este medio de comunicación porque es quien guía y orienta a la opinión pública sobre temas políticos y estratégicos con absoluta diversidad y con un ámbito y un ambiente democrático. A mí particularmente, y creo que a los analistas de seguridad y defensa, no nos sorprende lo que está pasando en el norte. Quiero también iniciar esta intervención solidarizándome con los familiares de los soldados fallecidos hace pocos días en un atentado criminal cobarde, y también solidarizarme con quienes yo he defendido siempre, que son los periodistas de investigación, la prensa libre, porque sin ellos no vamos a poder aclarar la situación. Escuchaba al arquitecto Fernando Carrión decir, no hay claridad, y una de las razones es porque durante estos 10 años, con la ley Mordaza y con todo el aparataje de represión del Correato, impedían que los periodistas cumplan a cabalidad su misión. Pero a mí no me sorprende, repito, porque en el año 2008, hay que acordarnos siempre la historia para no tener amnesia, cuando sucedieron los acontecimientos lamentables de Angostura, se nombró una comisión para que investigue, y en esa comisión la presidía nada más y nada menos que Pancho Huerta, a quien respetamos profundamente, y el país lo hace también. Y entonces él dijo, pues, y por eso sufrió persecución, el Estado ecuatoriano es una narcodemocracia. Así lo dijo, palabras de Pancho Huerta. Y entonces, ahora nos encontramos con la situación de la frontera norte, que no es el problema es mucho más grave, porque cuando hablamos de este tema no podemos estar con Dios y con el diablo, hay que tener la valentía de decir las cosas por su propio nombre y no andar camuflando los términos. Cuando quieren, hay un acto de terrorismo, no, hay un acto violento, delincuencial, no, es un acto terrorista que causa terror. Cuando secuestran a personas, como ahora estamos viviendo lamentablemente con los periodistas, están retenidos. Cuando asaltan bancos, entonces estamos recuperando el dinero del proletariado. El diario El Expreso, coronel Cobo, dice, la operación de narcotráfico no es nueva en la zona. Hubo una pasividad cómplice. Absolutamente. Y mire usted, yo creo que es hora de dar la posibilidad más probable, como hablamos los militares cuando hacemos los análisis de inteligencia. Y entonces, en ese campo, nosotros estamos o lo hacemos en base a indicios y a inteligencia comprobada, información comprobada. Mire, ahí están operando mafias delincuenciales organizadas alrededor del narcotráfico, del contrabando, de la minería ilegal. Pero estas bandas delincuenciales, como la de Huacho, por ejemplo, son órganos de maniobra, como hablamos nosotros, de los grandes carteles, de Sinaloa, de México y también de Colombia. Pero Huacho no ha sido militar, pues. No, pues, pero ha estado mucho tiempo con la violencia y haciendo el servicio realmente práctico del uso de la violencia ilegal, allí junto a todos aquellos que cometen este tipo de Pero él ha asumido de una especie de papel o de rol militar. Porque el análisis nuestro es del Huacho y no del territorio ecuatoriano. La condición, ¿Cómo es eso? Mire, la condición geográfica del país, que es
un factor geopolítico que tiene que ver con la facilidad de comunicación con las áreas de interés mundial y regional. La del Ecuador es lo mejor. Y entonces, como el Estado dejó de tener presencia en temas de seguridad, los carteles y las mafias se tomaron el territorio, y lo voy a decir con cifras. 70, 80 toneladas, dice la policía que captura anualmente, y la felicitamos. Pero la experiencia dice que apenas es del 20%, pues. Y entonces está pasando por el Ecuador más de 160 toneladas en el año. ¿Cuánto produce Colombia? ¿Cuánto produce Perú? Entonces, por nuestro territorio está pasando casi toda la droga que se produce en Colombia. ¿Cuántos corredores, coronel? Los corredores son simplemente avenidas de aproximación. Ya. Es nuestro territorio. Pero, por ejemplo, el que está ocupado, Putumayo, por ejemplo, con lavado de dinero, con una serie de actividades que están relacionadas al narcotráfico. Y esa es la verdad. Entonces, las amenazas nos quedamos en que el Huacho, que por aquí, que estamos por aquí, que ha habido, que no, que es delincuencia. Elementos estructurales de la institución, el mando, los objetivos, la doctrina, esa doctrina que nos permitió por ahí. Mal aprovechó, digamos, esta potencialidad que para otras prácticas habría sido fantástica ubicarlas en ese sitio, pero en asuntos virtuosos, no calamitosos y delincuenciales como el que se ha instalado en esta zona. Es lo que dice el coronel Cobo, y también el señor general, que va a estar atento a lo que tú mencionas. Wagner Bravo también te escucha, Fernando. Bueno, sí, yo creo que parcialmente, sin duda, lo que se hizo y se dejó de hacer en el gobierno de Correa tiene su repercusión en la zona de frontera, pero también hay que tener en cuenta que luego de la firma de la paz con el gobierno peruano a fines del siglo pasado, de manera inmediata apareció el conflicto en la zona norte ecuatoriana, en la frontera con el Ecuador. Y eso proviene principalmente del tema de lavado. Este es un problema económico para el país porque se lava en el Ecuador y sale con la moneda del dólar hacia afuera, y después del Ecuador no tiene la moneda. Por eso tiene periódicamente que estar comprando a los Estados Unidos físicamente la moneda para restituir a esta que ha salido de manera ilegal. Esta internacionalización que se generó con el Plan Colombia, principalmente desde el 2002, que llegó el presidente Uribe a Colombia, a la presidencia de Colombia, fue devastadora porque incluso internamente gran parte del conflicto se intentó resolver en las zonas centrales colombianas y se desplazaron hacia las zonas básicamente de la frontera con Venezuela y con la frontera con Ecuador, a la expectativa de que estos dos países asuman esas posiciones bajo la lógica de lo que se denomina el yunque y el martillo. En otras palabras, que las Fuerzas Armadas ecuatorianas cierren la frontera para después las Fuerzas Armadas colombianas pues rematen con la lógica del martillo. Y eso hizo que se internacionalice. Ahora, por otro lado, básicamente desde la crisis del 2008, que se produce con las hipotecas a nivel mundial, y hay una contracción importante del consumo de la droga en los Estados Unidos, principalmente la cocaína. Lo que ocurre también es que ya no es el destino de la demanda principal los Estados Unidos, sino que se globaliza el consumo. Y eso ha hecho que el Ecuador también ya sea un país de consumo. Más o menos se estima que por el Ecuador transitan, según el Departamento de Justicia, 220 toneladas de droga, de las cuales el 18% se quedarían para el mercado interno. Esto es alrededor de 40 toneladas, que es una cantidad muy grande. Pero eso también hizo que Brasil se convierta en el segundo país de consumo de coca del mundo y que tengamos un corredor de drogas que va por la zona del río Putumayo, también por vía aérea, que suma 4 ciudades muy importantes, que es el caso de
Sucumbíos, Leticia, Iquitos y Manaus en el Brasil. Y hoy día ese es un corredor que no solo va hacia el Brasil, sino que va también a zonas del África, de Europa, y por ese camino va incluso hacia la zona de Asia. En otras palabras, yo creo que hoy día, si uno no comprende la lógica del narcotráfico a nivel mundial, es imposible que se conozca a nivel local qué es lo que está aconteciendo. En el 2014, la Secretaría de Inteligencia, la SENAIN, redactó un informe, según Diario Expreso y el periodista Javier Montenegro, publicado por Expreso, que advertía sobre los riesgos del proceso de paz de Colombia. Allí, General Bravo, se produjo nuestro descuido, nuestra insignificante preocupación, porque los colombianos, los mandatarios colombianos, las instituciones democráticas de Colombia, como que expulsaron. Yo recuerdo a Francisco Huerta Montalvo que nos decía que somos inconscientes de la forma como Colombia se quiere librar, digamos, de las consecuencias y atacando desde el norte, empujaba a las fuerzas donde también compartía militarmente de esa opinión el señor general René Vargas Pasos, antes de ser correísta. El general René Vargas Pasos, ¿no es cierto?, comenzó a ilustrar a nuestra audiencia en la cadena Democracia manifestando de que, y me debe estar escuchando el general, que yo no estoy inventándome, él decía que no es justo que los colombianos empujen a las fuerzas, a las fuerzas guerrilleras y a estas organizaciones que ya comenzaron a lucrar del narcotráfico, y anticipaba conjuntamente con Pancho Huerta estas consecuencias que al cabo de los años estamos nosotros observando. Allí inteligencia militar o inteligencia convencional, la inteligencia correísta les llamemos, la SENAIN, no actuó. ¿Por qué entonces emite este informe que publicó Diario Expreso en el 14? El 14 está a 3 años de distancia. Y a 4 años, gracias. Y obviamente ya nos advertían de que las cosas iban a parar en esto. ¿Por qué no actuó la institución militar en estos últimos años? Sería la pregunta, pues no la interrogante. Gonzalo, yo creo que la institución militar ha actuado en su responsabilidad de la defensa de la soberanía. Y no es que lo advirtió en el 2014 el Expreso, venimos diciéndole al gobierno, a los gobiernos e inclusive especialmente al último, dice el Expreso, que qué estaba pasando y que deberíamos estar con el ojo avisor. La SENAIN, para Así que no, es. sí, la SENAIN dice Entonces, que nos ha redactado un informe que publicó Expreso, para que quede claro. Cuando ya las cosas estaban complicadas, porque las Fuerzas Armadas con su sistema de inteligencia militar lo vino diciendo desde hace mucho tiempo. Pero ¿qué es lo que necesita el Ecuador, Gonzalo? Lo que necesita el Ecuador es un estadista. Uno que tenga visión de qué le está pasando. Y Correa, de una u otra forma, no tuvo esa visión. Nunca le importó el sistema de seguridad nacional del Estado. Y lo que trató es de minimizar, porque de una u otra forma pensaba que las Fuerzas Armadas estaban confabulando con un golpe de Estado para él. Inclusive la hoy ministra de Relaciones Exteriores nos dio un discurso político queriendo traer a las Fuerzas Armadas acá. Se quisieron poner comisarios políticos para ver si las Fuerzas Armadas cumplen con la política. Las Fuerzas Armadas son de la nación, no son del Estado. Pero sí la visión del estadista, que no existe, no tiene a la proyección a 20, 35 años de qué le va a pasar. Aquí están las consecuencias. Y la SENAIN, después de haber cumplido mucha labor de investigación a los políticos, a los periodistas y a muchos ciudadanos ecuatorianos, se le ocurre en el 2014 decir que hay un problema grave, cuando el problema ya viene creciendo desde hace algún tiempo. Colombia
desde luego, buscando su seguridad propia, puso un sistema de seguridad nacional para eliminar a las FARC. Pero las FARC dejaron de estar siendo una guerrilla ideologizada que pensaba tomarse el poder. Se metieron al narcotráfico, al narcoterrorismo, y es lo que están aplicando hasta el día de hoy. Y tenían que tener las fuentes de financiamiento. ¿En dónde están? En donde el Estado colombiano nunca ha estado. Donde están las 185.000 hectáreas de hojas de coca sembradas. ¿Qué es lo que le da los recursos? Y recursos de gran cantidad. Y que, siendo esto un negocio de oferta y demanda, a este guacho ya no le deberíamos llamar jefe, le deberíamos patrón de un cartel que, como decía mi coronel Cobo, posiblemente no es el jefe total, porque parece que los jefes están en el exterior, en donde tiene que surtirse de lo que ellos ofrecieron vender. Las Fuerzas Armadas cumpliendo con su función, se comienza a cerrar los corredores de movilidad, se comienza a cerrar la exportación, si la podemos llamar así, de coca, y comienza la reacción. 3 detenidos en noviembre, 4 detenidos del guacho en diciembre, y comienza a qué querer el guacho. Hoy el guacho es más importante que algún presidente de algún país, ¿cierto? Y es un delincuente que tiene recursos. Pero si no hay un sistema de seguridad nacional, hablaba mi coronel Cobo, esto ya es una amenaza. La Conferencia de Seguridad Hemisférica en el 2003 decía que había amenazas tradicionales. Hoy hay una amenaza real. Y lo que hemos pedido, y le hemos pedido no ahora, le hemos pedido a muchos ministros, particularmente y personalmente, que se eleve el narcotráfico a nivel de amenaza. ¿Por qué? Porque el Estado ecuatoriano es el que tiene que volcarse con todo su poder, el económico, el social, el político y el militar, para quitar esta amenaza. Si no, hoy ¿Cómo hay que quitar esta amenaza? Simplemente necesitamos una política pública. Que esa política pública, en que nos diga el presidente de la República qué nos va a pasar. ¿De dónde sale esta política pública? Del Consejo de Seguridad Pública del Estado, que hasta ahora no se reúne. Se reunió el 30 de enero y ya estamos yendo a conversar en la frontera y nadie se ha reunido. Si no hay una política pública, la Asamblea tiene que darnos una ley de interdicción aérea que nos permita bajar esas avionetas, pues. Que antes le decíamos la ley de derribo, ya no sea derribo, interdicción, porque lo peor que nos puede pasar es que veamos volar la coca y nosotros estemos viendo. Que le permitan a las Fuerzas Armadas tener una ley para el empleo. Hoy somos fuerza complementaria, hay que reformar esa ley. Estamos hablando, como decía mi coronel, de una amenaza externa que ya es defensa. Pero se sigue diciendo es delincuencia, es delincuencia. Estamos enfrentándonos a casos de secuestro, de terrorismo en el Ecuador. Y no vaya a parecer que en 15 años vienen a decir que han estado haciendo fuegos artificiales y que por lo tanto es problema de lesa humanidad. Y los comandantes, si no tienen un plan, entonces ¿en qué se basan? Necesitamos cambiar esa ley de movilidad que nos permita impedir que venga todo el mundo, los buenos y los malos, que podamos controlar. Teníamos un plan de control de la población y los recursos. Tenemos que tener una ley para controlar los precursores para la producción de la coca, en la parte legislativa y de leyes. Y tenemos que entrar al comando conjunto y con una política pública, haga los planes, la apreciación correspondiente con un buen sistema de inteligencia, no controlado por el poder político para sus fines políticos, sino para la seguridad nacional, que le permita tener la visión al comando conjunto y a las fuerzas de qué está pasando para que se hagan los planes. Esos planes van a determinar que haya el apoyo político, el apoyo legislativo, el apoyo económico, el apoyo de todos los ministerios y podamos enfrentar esa amenaza. Para que ir bajando del nivel político estratégico de la presidencia al nivel estratégico militar del comando conjunto a la parte táctica y operativa, como que este retén de mataje tenga las disposiciones claras. Si hay un decreto de excepción, deben decirle, señores, la disposición clara de acuerdo al plan de donde se deriva todo. Ustedes, señores periodistas, si quieren pasar a cumplir con su función, tienen que tener el resguardo militar. Así que tenga la bondad, espere. No, simplemente yo les advertí. ¿Dónde está la garantía del Estado? El expresidente Correa durante 10 años destruyó el sistema de seguridad nacional. No los recursos de las Fuerzas Armadas, no a las Fuerzas Armadas que estoicamente hemos resistido hasta... ¿Qué pasaría si él lograba su objetivo? Si estábamos ¿Cuál era ahorita... el objetivo? El objetivo era hacernos simplemente socialistas del siglo XXI, y eso no lo ha logrado. Vean lo que está pasando Venezuela. En Venezuela, eso no lo ha logrado. Y si no estuvieran ahorita las Fuerzas Armadas, tendríamos que buscar y pedirle auxilio a alguien que nos venga a salvar. Perdone, general. ¿Por qué le falló a Correa transformar a la institución militar ecuatoriana en parecida a la de Venezuela? Eso se llama principios y valores. Ahí está. Que no los aprendimos sino en nuestra familia, Así los es. conjugamos en una formación militar. Ajá.
¿cierto? Y de ahí lo fuimos practicando durante el tiempo, en donde los ecuatorianos tienen la real conciencia. ¿Dónde no ha estado la mano amiga de los militares? Tú decías, Gonzalo, hace un rato, Tobar Donoso. Creamos Tobar Donoso. Responsablemente, después de la firma de la paz, nos volcamos al problema en Colombia. No estoy muy de acuerdo con lo que decía Fernando, que apareció después de la paz. El problema viene de 50 años. Se lo ha activado porque Colombia decidió acabar con las FARC, pero no ha decidido acabar con el narcotráfico. Ayer le oía al comandante de las Fuerzas Militares de Colombia, les ponen 2 torres de alta tensión, les vuelan, y Tumaco se queda sin luz. Eso es terrorismo. Y les bombardearon el Guaviare, lo mismo que hacían con las FARC. Entonces, le habíamos dicho al gobierno en estos medios, cuando yo estuve en servicio activo, creo que mi coronel Cobo en su tiempo, políticamente y también con uniforme, ¿qué nos está pasando? Y si las Fuerzas Armadas de Colombia y el gobierno colombiano está aplicando la fuerza, ¿por qué no aplicó contra el narcotráfico? El problema no es coyuntural, es estructural. ¿Cuántos años, Gonzalo? 185.000 hectáreas de coca, con un objetivo de eliminar 9.000 hectáreas de coca por año. 25 años nos espera el problema. ¿Qué replanteamos, Fernando? Militares. ¿Qué replanteamos en términos civiles y militares? Tenga la bondad, Fernando Carrión. Bueno, yo creo que aparte del problema de seguridad en la frontera, tenemos un problema de desarrollo francamente impresionante. Cuando uno se da cuenta, por ejemplo, de lo que está aconteciendo en Colombia y en Perú también en términos de devaluación monetaria, y que muchos de los ecuatorianos y ecuatorianas nos trasladamos a los 2 lados de frontera para hacer compras, acopio de productos, etcétera, etcétera, nos damos cuenta cómo esa asimetría está generando muchos problemas en las zonas de frontera ecuatoriana. Y aquí lo que quiero introducir es el tema de la estructura agraria, la estructura de producción predominante que, por ejemplo, en la zona del Carchi existe. Hoy día la producción papera, que es muy, muy importante, está en franca decadencia, en franca crisis, y eso lo que está aconteciendo, lo que está produciendo es que haya desplazamientos de gente de esas zonas porque ya no les reditúa en absoluto las condiciones materiales para vivir. Lo que va a pasar con esos desplazamientos es que van a entrar grupos vinculados al narcotráfico o a los tráficos en general, para captar esos espacios, porque en las zonas de frontera no hay espacios vacíos, y serán cooptados justamente con estas nuevas lógicas de la economía. Ya hemos vivido desde el terremoto en la zona de Manabí y Esmeraldas exactamente la misma situación. Se vino un nivel de pobreza muy grande y eso sirvió de caldo de cultivo para que entre el narcotráfico con sueldos obviamente mucho más altos. Entonces, aquí me sea, tienen futuro los guachos. En otras palabras, y entonces yo creo que si el Ecuador no piensa en términos de desarrollo de la frontera, y por desarrollo me refiero a la parte productiva, pero también a las instituciones, con este conflicto que hemos vivido desde el 27 de enero para acá, lo que se ve es que se traslada el fiscal general, los fiscales desde Quito, que se trasladan las Fuerzas Armadas desde Quito, que se trasladan los jueces desde Quito. Yo creo que eso no puede ser así. Por un lado está el tema productivo, por otro lado hay que fortalecer las instituciones de frontera, porque si no estos problemas van a seguir presentándose. Una de las zonas más empobrecidas que tiene el país son justamente las zonas de frontera, donde estos hechos se producen de manera constante y permanente. ¿Qué te terminamos diciendo, coronel, exhortando y tal vez formulando un cuadro de reestructuración estratégica que nos está haciendo falta, un enfoque distinto? Absolutamente. En primer lugar, la seguridad, el concepto no es militar y tampoco es policial. La seguridad es un concepto político, desde el Estado. Por eso el término de estadista para quien gobierna. La responsabilidad recae en el presidente de la República, de acuerdo a la Constitución. No es posible que se tiren de un lado al otro las responsabilidades. Es del presidente de la República. Por eso nosotros con el dedo señalamos a Rafael Correa
como el responsable del debilitamiento del sistema de seguridad y defensa, porque la seguridad no se improvisa. El Estado ecuatoriano perdió, no Toda lo tiene. la organicidad. El efecto de la disuasión. La disuasión es aquel efecto estratégico que permite que con prevención y con solo la presencia del Estado a través de sus instituciones no permita que las amenazas se empleen en contra de los objetivos nacionales. No lo tenemos. Yo no soy ni favorable ni en contra del tema de la base de Manta. El problema está en que cuando salió la base de Manta no se reemplazó la institucional, etcétera, etcétera, y eso es lo que realmente estamos pagando en este momento. Mire, yo no voy a eludir mi responsabilidad. Sin embargo, el pueblo ecuatoriano hablo y las por Fuerzas Armadas y las Fuerzas Armadas saben que yo me he jugado en el Correato y he sido perseguido por la tiranía del Correato corrupto. Así que yo no soy de los que después de habla. Yo en el lugar de los hechos siempre hablé, siempre di el pecho a las balas, como decimos nosotros, defendiendo la institucionalidad del país. Pero los responsables son los mandos activos, porque resulta que no es cuestión de ponerse estrellas, solamente recibir honores, que es lindo, es bonito, pero también ellos tienen la responsabilidad de lo que ha sucedido. ¿Por qué? Porque son responsables de lo que haga o deje de hacer sus hombres, su institución. Lo permitieron, por acción o por omisión. Lo permitieron. Muchos salieron por la puerta grande, pero otros salieron por la puerta de atrás. Y si no, recordemos un ejemplo. El general Castro, por ejemplo, fue jefe de protección de Correa. Fue el que comandó la acción táctica del 30 de septiembre y salió por la puerta de atrás de la escuela militar, cuando el tirano lo dejó botado y sin el mando y sin la autoridad respectiva. Porque así se paga cuando no se cumple con la obligación de salir por la puerta grande defendiendo a la institución como se debe hacer, como hacemos los soldados. Siempre lo hemos hecho y lo seguiremos haciendo. ¿Qué replanteamos, general Bravo? Con esto terminamos. ¿Qué replanteamos como táctica? A ver, no podemos ir de visita un día a reunirnos en Esmeraldas para ver qué pasa. De nada nos sirve. Que tenemos propaganda, reunámonos. No podemos estar patrullando como subteniente cuando tenemos otras funciones. No tenemos que estar en la coyuntura tomándonos las fotos y comprando al apuro equipo. La nación ecuatoriana dice, el presidente y todo el aparataje político que hoy está en el gobierno... Las compras al apuro son dudosas, además. Dice que 14 millones y a ver cuánto ha llegado, que vamos a comprar radares. Se les pidió. Nos quisieron reestructurar hace algún tiempo y les dijimos, ¿por qué? Si las Fuerzas Armadas están cumpliendo su función. Sí. Nosotros nos redesplegamos, hicimos la apreciación de inteligencia, cambiamos el centro de trabajo en el sur y nos pasamos al norte. Pero que no nos olvidemos, Gonzalo, que ahorita el problema en el sur está parecido con la minería. Y también con el tráfico de armas de explosivos, y en el norte estamos en problema. Hay que polarizarnos. ¿Qué tenemos que hacer? Estamos en un sándwich de dos países que de una buena forma tienen narcotráfico, tienen una serie de problemas internos, y nosotros estamos en la mitad, porque somos un territorio de paz, dice la Constitución. ¿Cómo la vamos a garantizar? ¿Sí? Si no hay una política pública, no hay una orientación, no hay una visión, como digo, de un estadista que vea a largo plazo. Que este problema, yo recuerdo en Tulcán en el año 2001, me decían que se acababa en 10 años. Han pasado 18 para hacer la paz. Pero la paz con los que tenía un solo comandante, si lo podemos llamar así, a las FARC. Hoy, ¿qué le pasó al cartel de Cali de Medellín? Cuando mataron a los capos de la época, se distribuyeron en 30 o 40 lugartenientes. Hoy se han desaparecido las FARC y están en el eje del poder. ¿Cuántos grupos les llamen? ¿Residuales, dice? Residuales cuando ya no queda nada. Y sin embargo, están bombardeándoles en el Guaviare y les vuelan las torres. ¿De qué residuales estamos hablando? Entonces, el problema del narcotráfico... Solamente en el caso de Mataje hacia arriba... Solo hacia arriba están 1.500 soldados... soldados, les digo, a los guerrilleros. No fuimos observadores del proceso de paz que se les avisó, se les anticipó con tiempo. Señores, estén viendo para prepararnos, ¿cierto? Y nos fueron minimizando hasta en la disciplina. Entonces, ¿qué es lo que necesita el pueblo ecuatoriano? Reestructuremos el sistema de seguridad nacional.
Las Fuerzas Armadas son de la nación. Las Fuerzas Armadas no están en contra de ningún partido político o ideología política. Pero si queremos que hoy tengamos secuestrados, muertos y todo el problema, que no es coyuntural, sino, vuelvo a repetir, estructural, estoy de acuerdo con lo que decía Fernando Carrión hace un momento. La frontera hay que desarrollarla. Falló el plan Ecuador en la frontera. Antes había una unidad de desarrollo del norte. Todo ha fallado. Claro, si esto es un tráfico ilegal de actividades legales e ilegales que medios se confunden las unas y las otras, y no le damos la oportunidad a nuestra población fronteriza, ¿cierto? ¿Qué queremos tener? Que las fronteras estén libres, abiertas. Ojalá no llegue el problema a Quito, Guayaquil y Cuenca. Estamos a 4 horas de la frontera. Pongámonos serios. Pongamos a personas que conocen del tema. Démosles el respaldo a los militares y le pido a la población ecuatoriana. ¿Qué le pide al señor presidente Moreno, señor general? La política de Estado eleven el narcotráfico al nivel de amenaza para que nos volquemos, no a tener consecuencias como las de ahora. Porque este problema de la erradicación de la coca, mientras no se la haga legal, porque todo lo prohibido tiene que ser violado, o haya un reemplazo de la cocaína, seguirá habiendo. Cortito, el espejo solamente, mexicano... solamente una frase. Perdone, ¿el espejo mexicano? Sí, podría ser, ¿no es cierto? No, hay que fijarse, desde luego que sí, pero una frase. En tiempos de paz siempre se olvidan de Dios y vilipendian al soldado, pero en los tiempos de peligro y de guerra se acuerdan de Dios y se amparan en el soldado. Señoras y señores, gracias a mis invitados. Yo soy Gonzalo Rosero y volveré con ustedes mañana a las 6:45. Gonzalo Rosero. Credibilidad incuestionable. Inicio de espacio promocional y publicitario. En Movistar, este 2018 cumplimos tus deseos. Yo quiero más megas para estoquear al chico que me gusta. ¡Listo! Yo deseo minutos para hablar con todas mis amigas. ¡Hecho! Y yo WhatsApp ilimitado para chatear con todos mis contactos. ¡Concedido! Conéctate con